El R-Series tiene opciones para la supervisión avanzada de la pulsioximetría, la presión sanguínea de forma no invasiva y el CO2 expiratorio final. Con la opción de presión sanguínea de forma no invasiva, PANI, puede medir en los modos monitor, MARCP o DFIB. Para medir la presión sanguínea con seguridad y precisión, elija el manguito del tamaño adecuado. Verifique que el manguito y el tubo flexible para medir la presión sanguínea estén conectados al R-Series mediante el conector PANI en el panel posterior. Oprima el botón PANI del panel delantero del R-Series para iniciar y finalizar mediciones. La información sobre la presión sanguínea, incluidas la presión sanguínea media, diastólica y sistólica, se muestra en la zona de visualización de la PANI en la izquierda de la pantalla. La opción de pulsioximetría se puede usar en los modos monitor, MARCP y DFIB. Cada sensor se puede usar en un punto anatómico específico del paciente según un rango de peso determinado. Para asegurar un rendimiento óptimo, use el sensor adecuado. Colóquelo según las instrucciones de uso y consulte todas las advertencias y precauciones. Verifique que el cable del paciente para la pulsioximetría esté conectado al conector de pulsioximetría del panel posterior del R-Series. Puede haber una cubierta antipolvo de plástico en el panel posterior para tapar el conector de pulsioximetría. Quite la cubierta y conecte el cable del paciente. La pulsioximetría del R-Series mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial de forma continua y no invasiva en un punto periférico, como el dedo de la mano o del pie. Gracias a la pulsioximetría del R-Series, en la zona de saturación se muestra el valor de la saturación, el indicador de alarma de la saturación y el indicador de intensidad de señal. En la pantalla se puede incluir el pletismograma normalizado debajo del trazado electrocardiográfico. El R-Series de Sol permite supervisar de forma continua y no invasiva el CO2 expiratorio final y la frecuencia respiratoria. Los R-Series con versión de software 12.75 o superior admiten dos opciones de supervisión del CO2 expiratorio final para medir de forma continua el dióxido de carbono y la frecuencia respiratoria, por medio de flujo principal o lateral. Ambas usan el mismo conector en el R-Series. El primer método usa el sensor de CO2 Capnostat 5 Mainstream, unido a un adaptador para vías respiratorias que se conecta a un tubo endotraqueal, una mascarilla o una boquilla desechable. El segundo método usa el método de CO2 Low Flow para controlar a los pacientes que están intubados y a los que no lo están, usando cánulas de muestreo y adaptadores para vías respiratorias. La opción de CO2 expiratorio final del R-Series supervisa a pacientes adultos, pediátricos y neonatales. La configuración del CO2 expiratorio final por flujo principal tiene varios pasos. Para conectar el cable del sensor de CO2 Capnostat 5, enchufa el conector del cable en el conector amarillo CO2 de la parte posterior del R-Series, uniendo la señal del cable con la del conector. Seleccione un adaptador para vías respiratorias y acóplelo. Alinee la flecha de la parte inferior del adaptador para vías respiratorias con la de la parte inferior del sensor. Presione el sensor y el adaptador para vías respiratorias hasta que hagan clic. Ponga el selector de modo del R-Series en monitor y espere a que el adaptador para vías respiratorias y el sensor se calienten. El dispositivo mostrará CO2 Calent durante 1 minuto mientras el sensor y el adaptador alcanzan la temperatura de funcionamiento. El mensaje desaparece cuando el sensor está listo para usarse. Luego, ajuste el adaptador a 0, lo que compensa las diferencias ópticas entre los adaptadores para vías respiratorias y debe hacerse en momentos determinados. Para una lectura precisa, ajuste a 0 tras cambiar de adaptadores de uso único a reutilizables para vías respiratorias y viceversa. Esto se recomienda también la primera vez que se conecta un sensor de CO2 Capnostat 5 al R-Series. Aleja el sensor con el adaptador conectado de fuentes de CO2.
incluidos el aire inhalado del paciente y el suyo, y las válvulas de escape del respirador. Oprima la tecla de función PARAM y luego la tecla CO2. Oprima la tecla de función 0. La unidad ajusta el adaptador a 0 y muestra Calibrando Adapt CO2 de 15 a 20 segundos. Cuando el ajuste a 0 finaliza, se muestra Calibrar listo. Acople el adaptador para vías respiratorias al circuito respiratorio. La configuración del CO2 expiratorio final por flujo lateral tiene varios pasos. Para conectar el cable de módulo Low Flow, enchufe el cable en el conector amarillo CO2 de la parte posterior del R-Series, uniendo la señal del cable con la del conector. Seleccione un kit adaptador para las vías respiratorias según el tamaño del paciente, el diámetro del tubo ET y la situación de supervisión, o bien elija una cánula de flujo lateral en función del tamaño del paciente y la situación de supervisión. Inserte la célula de muestreo Low Flow en el recipiente Low Flow y verifique que encaje en su lugar. Ponga el selector de modo del R-Series en monitor y espere a que el adaptador para vías respiratorias y el sensor se calienten. El dispositivo mostrará CO2 Calent durante 1 minuto mientras el sensor y el adaptador alcanzan la temperatura de funcionamiento. El mensaje desaparece cuando el sensor está listo para usarse. Aunque se recomienda el ajuste a 0 la primera vez que se conecta un módulo Low Flow al R-Series, solo es necesario cuando aparece el mensaje Calibran módulo CO2. Coloque el conjunto del adaptador para vías respiratorias en el extremo proximal del circuito respiratorio, entre el codo y el circuito ventilador, o una cánula nasal o nasal y oral en el paciente. Compruebe que todas las conexiones sean correctas en la pantalla en la que se muestra el EiCO2 como un valor numérico en milímetros de mercurio, mmHg, porcentaje o kilopascales, kPa. Puede aparecer una forma de onda del capnograma.